y también desde la programación. De hecho, lo primero que vemos en programación es comprender la idea de un cerebro triuno, ¿no? Triuno en este sentido, que se forma de tres partes, tres masas, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex o cortical, y comprender entonces que la percepción del mundo y la respuesta que nosotros tenemos al mundo a partir de lo percibido no siempre parte del neocórtex o de la capacidad de racionalizar lo que hacemos. Muchas veces, las emociones que atravesamos nos llevan a una respuesta reptiliana, que reptiliana sería una respuesta inmediata, abrupta. Por momentos nos puede llevar a un error, pero por momentos nos puede salvar la vida. Y lo límbico, las emociones, también tienen una gran vinculación con nuestro cerebro. Para algunas personas lo emocional no se vincula con la neurociencia, y muy por el contrario, la neurociencia establece que hay una parte de nuestro cerebro que gestiona, llamada cerebro límbico, también mamífero en algunas teorías, pero una parte de nuestro cerebro que se ocupa efectivamente de esto, ¿no? Cubriendo al reptiliano, rige sobre el control de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades, ¿sí? Y es vital ese cerebro límbico para poder trabajar nuestras emociones. Entonces, cuando hablamos de la programación, decimos, bueno, yo tengo técnicas que me ayudan a trabajar desde la neurociencia mis principios emocionales y gestionarlos con inteligencia. No sé, darte un ejemplo, vos decías algo muy real recién. Mi cuerpo, digamos, define mi emoción. En el coaching nosotros hablamos de una triada súper importante: lenguaje, cuerpo y emoción, ¿sí? Quizás lo hayas hablado en algún encuentro con tus suscriptores, pero esto es clave, porque, por ejemplo, si la emoción que te invade en este momento fuera la tristeza, hay algo que es real: vos vas a hablar, vas a utilizar palabras que definan esa tristeza, perdón. Tu cerebro va a seleccionar palabras vinculadas con esa emoción. Pero además, desde lo paralingüístico, tu tono, tu volumen, tu timbre de voz se va a adaptar a la emoción. Fíjate que no habla igual una persona triste que una persona que está alegre, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo paralingüístico también se adapta a la emoción, pero aparece el cuerpo. Y sin duda, y Weisman lo dice, digamos, es un autor que me encanta seguir en el campo de la neurociencia, pero él habla de que fundamentalmente, en este sentido de lo corporal, nuestro cuerpo reacciona a nuestra emoción. Entonces, pensá, ¿cómo es tu cuerpo? Te invito, Antonio, a que vos lo pienses, ¿qué te pasa a vos, por ejemplo? Normalmente, cuando vos estás triste, corporalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu cabeza, con tus hombros, con tus brazos? ¿Bien? Con la gesticulación, cambia totalmente, se nota, andas apagado, agachado. Coach, vamos por partes. Me encantó mucho esto que está diciendo. Por favor, ¿podría explicarnos esto del cerebro reptiliano? Ya que no tiene nada que ver con esas conspiraciones que dicen en internet, no, nada, nada. ¿El cerebro reptiliano nos puede explicar a fondo esto que es, por favor? El cerebro reptiliano es la primera masa cerebral que aparece en los primeros hombres que habitaron la Tierra. O sea, fue la primera masa cerebral muy pequeñita. De hecho, hoy en la estructura de nuestro cerebro, en cuanto al peso y tamaño, es el más pequeño. Pero es elemental, por ejemplo, para resolver cuestiones de supervivencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el cerebro que en lo que tiene que ver con cuestiones vitales nos indica que tenemos sed, hambre, sueño, y también es el que nos permite reaccionar frente al peligro. Entonces, en determinadas circunstancias, a veces frente a la agresión o frente a una sorpresa o frente a algo que otro nos dice, incluso a veces la reacción no viene de algo que nos digan, la reacción viene del contexto, me invade una determinada emoción. Y el reptiliano tiende a actuar de manera rápida, imprevista. Yo siempre digo que el reptiliano es tan elemental como para salvarnos la vida, porque de hecho si hoy, y lo hemos hablado en la formación de neurooratoria, ¿no? Si hoy vos y yo estamos teniendo este podcast en este momento y lo estamos trabajando, y estamos trabajando juntos, es porque ese cerebro hizo que los primeros hombres, frente a peligros inminentes de la naturaleza, huyeran y se resguardaran en cavernas y encontraran el resguardo en el fuego, pero también huyeran del fuego cuando podían entrar en peligro.
y hoy lo usamos igual. Entonces, el hecho de que hoy estemos acá también tiene que ver con que gracias a ese reptiliano, el ser humano huía del peligro. ¿Bien? El punto está hoy también en analizar cuánto le pasa a tus suscriptores de huir por huir, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces, en lugar de enfrentar la realidad y la emoción, uno desde el reptiliano prefiere huir en lugar de usar el neocórtex y racionalizar el por qué está huyendo? Podríamos decir entonces que el cerebro reptiliano es el primitivo, el que nos hace Exacto, reaccionar así sin pensar las cosas. Sí, es así correcto. es. Después nos menciona usted el cerebro límbico y neocórtex. El límbico, entonces el reptiliano es el primitivo, el que empezó, el que nos dice tengo hambre, tengo sed, tengo miedo, corre porque aquí se van a armar los golpes, córrele. Entonces el límbico, ¿qué es? El límbico es una masa cerebral que aparece millones de años después, que recubre de hecho al reptiliano, pero particularmente el límbico tiene que ver con el manejo de las emociones. Lo que el hombre descubre con digamos, el desarrollo de esta nueva masa cerebral es algo fundamental, ¿no? Como el hecho de que puede ahora darle nombre o por lo menos comprender qué es esto que le pasaba, porque por el momento estos primeros hombres, no comprendían que aquello que les pasaba en determinada circunstancia era miedo, o lo otro era atracción frente a la reproducción, o aquello era tristeza o melancolía, es decir, de hecho el nombre de las emociones llegan muchos, muchos millones de años después, pero lo que sí empezó a comprender el hombre, que cuando se vinculaba con determinadas experiencias, se asociaba a determinadas formas de sentir. Y empezó ahí una gran diferencia con cualquier otro mamífero, con cualquier otro ser vivo inclusive, porque esa es una gran diferencia respecto de lo que nos pasa con otra especie, ¿bien? La capacidad de sentir y que con el tiempo esa capacidad de sentir adquirió nombres. Por eso hoy entendemos, por ejemplo, el concepto de tristeza o el de alegría o el de enojo, furia. Bueno, son palabras que luego estas emociones fueron encontrando un nombre. Pero el límbico viene a eso, nada más y nada menos que a comprender por qué nos pasa lo que nos pasa y a darle un nombre a estas emociones. Mucho se ha dicho que el ser humano es el único ser vivo, animal, podríamos catalogarlo, visto desde la biología, que tiene la capacidad de sentir amor. Podríamos decir que en este cerebro que nos está usted mencionando, ahí se encuentra lo que es el amor, el odio, todas estas emociones ya más evolucionadas que los seres vivos como los animales, primates, ballenas, qué sé yo, no tienen. Exacto, en realidad es allí donde se gestionan, es allí donde el hombre comienza a ponerle orden y a gestionarlas, ¿no? Es como comprender que es la zona del cerebro que se activa. Si uno pudiera verlo en un estudio, vería que cuando tenemos alguna reacción frente a algo que nos despierta amor, esta parte del cerebro se activa de determinada manera y produce determinada energía cerebral, y eso tiene que ver con que es allí donde impacta el hecho de las vivencias que nos provocan determinadas emociones. Y el neocórtex, como me lo preguntabas, es mucho más reciente en la construcción de nuestro cerebro, y particularmente lo que trae es la capacidad del razonamiento, del aprendizaje y de la memoria. Entonces allí complementamos el trabajo ya siendo capaces de pensar, de racionalizar lo que hacemos, de poner un orden, ¿sí? Y sobre todo esto, ¿no? La capacidad de detenernos a pensar y a aprender, porque también el aprendizaje va a derivar de esta masa cerebral que tiene la capacidad además de memorizar, es decir, lo que yo aprendo, lo memorizo y lo puedo replicar en otras circunstancias similares. Eso es lo que aprende el hombre y lo que activa, digamos, el hombre a partir del neocórtex. Perfectísimo, perfectamente entendido. Entonces ya vimos estos tres cerebros que están, esas tres capas del cerebro. Y regresando a lo que estábamos hablando después de esto de la corporalidad, como cuando, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo del cerebro reptiliano, por así decirlo. Cuando nosotros entramos en pánico por alguna situación, se me viene a la mente a mí un temblor, estando en un edificio alto. En ese momento no se razona, se activa el cerebro y nuestra gesticulación
cambia totalmente. Se nota el miedo, eso que dicen, es que se te veía el miedo en la mirada, nos ponemos tensos, qué sé yo, cada persona a lo mejor va reaccionando diferente, pero es lo que estábamos hablando, ¿no? El cuerpo dice mucho más que las palabras. Sin duda, de hecho, Paul Ekman, hacia la década de 1970, antropólogo, trabajaba sobre este concepto sobre un estudio que lo que permitió descubrir es que a nivel universal hay emociones que expresamos de una misma manera. Si te gustó el contenido, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que recibas las notificaciones de todos mis videos.